Dios, en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 4, verso 9. Y primer libro de Crónicas, capítulo 5, del verso 18 al 20. Y terminamos con el libro de los Salmos, capítulo 127, muy conocido, verso 1. Libro de Nehemías, capítulo 4, verso 9. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces oramos a nuestro Dios, dice Nehemías, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 18. Gloria al Señor. Del 18 al 20 habla así en el nombre de Jesús. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban, arco y diestros en la guerra. Eran 44,770 que salían a batalla. Estos estuvieron en guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodac, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y le fue favorable, porque esperaron en él. Gloria al nombre de Jesús. Salmo 127, verso 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles o los que la edifican, dice la Reina Valera. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Amén. Quiero hablarles en este día y extendiendo este saludo a cada hermano, amigo, a cada ministro que está conectado con nosotros en esta mañana. No solamente a nivel nacional, sino internacional estarán escuchando este audio. Dios les bendiga y añada de verdad bendición a través de esta palabra. Quiero hablarles en esta hora sobre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Lo que es orar, amén, o lo que es la oración y la prudencia en este camino o en esta vida cristiana. Y a la verdad, en esta mañana quiero hablarles un poco y profundizar sobre lo que es la relación entre la oración y la prudencia. La oración y la prudencia, como ambas son fundamentales para vivir de acuerdo con la soberanía de Dios. Y deberíamos de entender cómo nosotros dependemos de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, pero también debemos de entender o saber cómo debemos tomar esas decisiones, amén, con nuestras propias responsabilidades, con esa sabiduría y esa prudencia, sabiendo que todo depende de nuestro Señor. En este camino cristiano, en esta vida cristiana, hermano, hay muchas paradojas, como hemos estado diciendo en estos días, que pueden parecer bastante difíciles muchas veces hasta de conciliar. Y una de ellas es el equilibrio entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Amén. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En términos más prácticos, es cómo podemos nosotros confiar plenamente en la intervención divina y al mismo tiempo hacer nuestra parte con sabiduría y diligencia. Es un reto, pero también es una oportunidad de crecer en nuestra fe. Amén. ¿Cómo puedo yo confiar completamente en la intervención de Dios y al mismo tiempo hacer mi parte? ¿Cómo hacer esto? Es algo paradójico. Y en nuestra vida
constantemente enfrentamos la tensión entre confiar en Dios y ser responsables en nuestras acciones. Y debe de haber ese equilibrio, amén, debe de manifestarse a través de la oración y de la prudencia. Por eso en esta mañana, hermano, lo que la escritura que el Señor nos ha regalado nos hace mirar lo que es la oración y la prudencia, que son dos componentes bastante indispensables en nuestra vida, porque la oración es nuestra principal forma de comunicarnos con nuestro Dios. A través de la oración hablamos con nuestro Dios, nos comunicamos con Él. Amén. Tenemos esa certeza de que nosotros oramos y Él nos oye. ¿Cuántos creen en esta palabra en esta mañana? ¿Cuántos saben de que usted ora y Dios le responde? ¿Cuántos saben de que tienen un Dios, amén, que tiene oídos para oírnos, amén, y tiene boca para respondernos, aleluya? Entonces tenemos la convicción cada mañana, cada día que nos despertamos, en cada momento, amén, cuando nos levantamos y nos inclinamos a buscar el rostro del Señor, estamos creyendo que hay un Dios que nos está escuchando, amén, que es nuestra manera directa que tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. Y una forma de reconocer que nuestra vida y nuestras circunstancias están completamente bajo el control de nuestro Dios es a través de la oración. Sin embargo, hermanos, la oración no debe ser vista como ese sustituto de la acción. Si me hago entender, la oración no sustituye la acción, el accionar que nosotros debemos de tener, sino es la base que fundamenta todas nuestras decisiones y acciones. Porque en la vida cristiana no podemos simplemente orar sin actuar, y mucho menos podemos actuar sin orar. Repito esto, no podemos orar sin actuar, ni podemos actuar sin orar. Por eso es un acto de confianza total. ¿Cuántos confían totalmente en Dios en esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de su vida, de la situación, de la familia, de su economía, de su salud? Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos creen de que Dios es soberano? Amén. Miren, es un acto de total confianza, porque Dios es soberano, como decía ahorita, lo que significa que Él tiene el control total sobre el universo y sobre todo sobre nuestras vidas. Todo lo que ocurre, hermano, incluso las dificultades, está bajo su dominio. Y esto es un tema bastante a veces contradictorio o sí, que comienza a levantar de pronto algunos pensamientos, pero si los entendemos a la luz de la palabra, como lo vamos a hacer hoy, vamos a de pronto a despejar muchas dudas que pronto se levantan con relación a este tema, pero es estar bajo el dominio del Señor. Y en este contexto la oración se convierte en ese acto de confianza total, en que Él va a intervenir de acuerdo con su voluntad. Y que al mismo tiempo, escuche bien esto, y es lo que debemos de comprender, porque todo, aunque Dios tenga el control soberano de todo, amén, y que nosotros depositemos nuestra confianza plena en Él, no nos exime de nuestra responsabilidad de tomar las decisiones correctas, de actuar con prudencia y de utilizar los medios que Dios nos ha dado. Amén. Me hago entender, hermanos. Vuelvo y les repito, aunque nuestro Dios tenga el dominio completo, amén, aunque Él tenga o sea soberano, tenga el dominio sobre todo el universo, sobre todo lo que ocurre, no nos exime, porque usted pudiera decir, bueno, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y usted pudiera quedarse tranquilo. Y ahí es donde miramos la oración sin acción. Pero aunque Él tenga el dominio y sepa lo que Él está haciendo,
Amén. Aunque Él sea soberano, no nos va a eximir de nuestra responsabilidad. Y ahí es donde entran a veces las disyuntivas, amén, entre el hombre y la soberanía de Dios. No nos exime de ser responsables, de tomar las decisiones correctas, de actuar con prudencia y sobre todo de utilizar los medios que Dios nos ha dado. Y hay pasajes que no acabamos de leerlos, que refuerzan la necesidad de la oración y la prudencia. Oración y prudencia. Porque mire, Nehemías en el capítulo 4, verso 9 que acabamos de leer, él estaba enfrentando una amenaza contra el pueblo de Israel, pero no se limitó a confiar en sus propias habilidades para organizar una defensa, sino que la Biblia nos muestra que él oró a Dios y luego tomó medidas prudentes. Él montó guardia de día y de noche, y de verdad que esto es un ejemplo perfecto de cómo la oración y la prudencia deben de ir de la mano. Amén. Lo mismo el Salmo 127 nos recuerda que todos nuestros esfuerzos serán en vano sin la intervención de Dios. Amén. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Amén. Por otro lado, en primer libro de Crónicas 5, 18, 20, nos muestra cómo el pueblo de Israel, aún cuando estaba bien preparado para la batalla, porque si usted analiza la Biblia, es bien explícita cuando habla del número de la guardia. Dice que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que tenían escudo y espada, que entesaban arcos y eran diestros en la guerra. Dice, eran 44,660 que salían a la batalla. O sea, era un ejército preparado, un ejército élite. Amén. Y a pesar de que ellos estaban bien preparados, amén, para la batalla, para salir a la batalla, a la guerra, dice la palabra que clamaron a Dios. Amén. Clamó a Dios en medio del combate y Dios le dio la victoria. Aleluya. Y esta narrativa subraya que como nuestras habilidades y recursos, aunque son importantes, no son suficientes sin la intervención divina. Usted me está entendiendo en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. La oración, hermano, refleja nuestra dependencia total de Dios, mientras que la prudencia refleja nuestra responsabilidad de tomar decisiones sabias y actuar diligentemente. Repito esto. Amén. La oración es lo que refleja nuestra dependencia total. Usted está orando, le está diciendo, Señor, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, esta situación, este negocio está en tus manos, pero la prudencia va a reflejar nuestra responsabilidad de tomar decisiones sabias. Amén. Actuar diligentemente. Pero ambas, como decíamos, son necesarias para vivir de acuerdo con la soberanía divina y para alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Hasta este punto estamos conscientes de que aunque tomemos todas las precauciones y utilicemos nuestros talentos, solo, hermano, la intervención de Dios puede hacer prosperar nuestros esfuerzos. Y hay algo de las Escrituras y que quiero que veamos, como la confianza en Dios y la prudencia del hombre van de la mano. Por eso quiero que exploremos esto que tenemos en esta mañana. Amén. Este tema tan importante para comprender muchas veces las situaciones que se presentan. Amén. La oración es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Mire, la oración es una forma de reconocer que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos lo han declarado? Señor, mi vida está en tus manos. La vida de mis hijos, la vida de mi esposa, de mi esposo, la vida de mi familia está en tus manos, Señor.
¿Cuántos a menudo lo hacemos? Oramos y le pedimos, Señor, la vida de mi familia está en tus manos. Amén. Y es tremendo porque hacemos esta oración y muchas veces cuando hacemos esta oración queremos intervenir. Amén. Queremos hacer el trabajo de Dios. No, hermano, a veces, claro, nuestros ojos nos hacen que de pronto perdamos el control, lo que estamos mirando, lo que estamos viendo. Como vemos que los resultados no se dan, se nos olvida que la oración simplemente es reconocer que Dios en su tiempo lo va a hacer. Aleluya. Mire, a menudo pensamos que la oración es solo un medio para pedir algo a Dios. Sin embargo, la verdadera oración comienza con el reconocimiento de su soberanía. Amén. O sea, es importante entender esto en esta mañana, hermanos. Amén. O de afirmar este conocimiento. Porque pensamos que solamente es pedirle a Dios, orar es sí, nos comunicamos con Él. Pero cuando estamos comunicándonos con Él, antes de todo eso debemos de reconocer que Él es soberano. Debemos reconocer su poderío, su soberanía, su grandeza. No se nos puede olvidar que nuestro Dios es maravilloso, es soberano, es sobrenatural. Gloria al nombre de Jesús. Porque la verdadera oración comienza reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que Él tiene el control de todo. Amén. De todo, de todo. Es decir, el entendimiento de que Él está en control de todo. Eso es la soberanía. Isaías 45, versos 5 y 6 dice: yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te ceñiré, aunque no me conoces, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy el Señor y no hay otro. Aleluya, bendito sea el Salvador. Imaginemos ese líder de una gran nación enfrentando esa crisis económica, y aunque puede tomar decisiones estratégicas y económicas, sabe que solo Dios tiene el control total sobre los factores que afectan la economía, como el clima, los mercados globales, la estabilidad política. Mire, la oración en este contexto es el reconocimiento de esa soberanía, pidiendo a Dios que intervenga en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. Aleluya. Por eso la Biblia nos manda a orar por las personas que están en eminencia. Dios sabe, Dios conoce las cosas, hermanos. Y muchos dicen, y esa es la gran disyuntiva o la discrepancia que uno escucha cotidianamente: pero si Dios tiene el control, si Dios es soberano, si Dios es poderoso, ¿por qué? Y si Él lo sabe todo, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Acuérdese, hermano, de que a pesar de que Dios es soberano, nosotros tenemos una responsabilidad en tomar decisiones prudentes. Amén. Y que estén alineadas bajo las herramientas que Él nos ha puesto a la mano. Sí me estoy haciendo entender en esta mañana. Porque la oración es más, amén, es más que solo pedir, como decíamos. Es un acto de fe que reconoce la soberanía de nuestro Dios. Y la pregunta es: ¿estamos orando solo cuando necesitamos algo? ¿O estamos orando también para reconocer que todo está en sus manos? Aleluya. Habrá alguien en esta mañana que dice: pastor, yo no solamente busco al Señor cuando necesito algo o porque estoy urgido de algo, sino que también oro para reconocer cada día que nuestra vida, que mi situación, que mi familia, que mi economía, que mis decisiones están en sus manos. Aleluya. Habrá uno de esos en esta mañana que pueda decir: no solamente busco a Dios en la necesidad, porque usted me va a disculpar, pero eso es lo que estamos viendo diariamente. Personas acercándose al Señor solamente por una necesidad. Solamente necesito la oración para que me ayude con mi familia, para que me ayude con mis hijos, para que me ayude. Y ahí es donde estamos cayendo en un error
grave, grave. ¿Por qué? Porque solamente buscamos a Dios por lo que necesitamos. Pero cuando nosotros busquemos a Dios primeramente para reconocer su soberanía, de que Él es todopoderoso, de que Él es grandioso, amén, de que Él es soberano, de que Él tiene el control, entonces vamos a entender que no solamente vamos a orar por una petición o una necesidad, sino que vamos a orar para tener una relación con nuestro Dios y de reconocer de que Él es todopoderoso y que Él es soberano y que nada se escapa de su santa voluntad. Aleluya. Habrá uno de esos en este día que pueda decir: Señor, yo te reconozco como mi máximo. Amén, amén. Ese Dios máximo, ese Dios poderoso, ese Dios grandioso que tiene todo bajo su control. Aleluya. Por eso la prudencia es esa responsabilidad que debemos de tener. La prudencia. Porque aunque confiamos plenamente en la soberanía de Dios, la Biblia también nos enseña que tenemos una responsabilidad en cómo vivimos y tomamos decisiones. Porque todo no se lo podemos dejar al Señor. Amén, así es. Él es sublime, Él es maravilloso, Él es grandioso. Todo no se lo podemos dejar al Señor. Bueno, pastor, si Él lo sabe todo. Habrá gente que dirá, ¿no? Habrá gente que dirá, bueno, entonces ¿para qué orar si ya Dios lo sabe todo? No, es que usted necesita orar para alinearse a esa voluntad divina, a ese propósito que Él tiene para con usted. Y aunque confiamos plenamente en la soberanía de Dios, la Biblia nos enseña que tenemos esa responsabilidad de cómo vivimos y de cómo tomamos decisiones. ¿Cómo estás tomando tú las decisiones en el día de hoy? Porque la prudencia no es un acto de falta de fe, sino una expresión de nuestra responsabilidad de vivir con sabiduría y de acción diligente. Proverbios capítulo 22, verso 3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, y los simples pasan y reciben el daño. Mateo 10, 16 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Amén. Bueno, y en esta mañana yo creería que hay una ilustración muy afine con la mayoría de ustedes, porque hay un empresario cristiano que está tomando decisiones sobre cómo invertir su dinero. Él ora por sabiduría, pero también toma decisiones prudentes basadas en su experiencia, en el consejo sabio y en el análisis de los riesgos. Mire, la prudencia aquí es el medio que Dios usa para hacer prosperar las acciones del empresario, mientras mantiene su dependencia de Dios. Amén. Si me estoy haciendo entender en este día. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aunque usted tenga todo el consejo, usted tenga, amén, el análisis, todas estas cosas, amén. Usted fue prudente para tomar decisiones, pero no desconoce su dependencia de Dios. La dependencia que debe de permanecer, amén, en la toma de decisiones. Amén. Nosotros no podemos decir, o ese es el error que muchos caen, cuando ya tienen algún conocimiento, de olvidarse de Dios y se dejan llevar de su conocimiento, de su experiencia. Amén. Hermanos, no así. Amén. No así. Debemos de depender totalmente del Señor. Amén. ¿Cómo estamos aplicando la prudencia en nuestra vida diaria? Pregunto. ¿No nos estamos confiando solo en nuestras experiencias o estamos pidiendo a Dios sabiduría para cada decisión? Gloria al nombre de Jesús. Para cada decisión, no para una, sino para cada decisión. Aunque sea la más sencilla según su parecer, hay que pedirle dirección al Señor. Por eso hoy en día, hermanos, no miramos lo que hace mucho tiempo se hacía, hasta para un viaje. Oh, pastor, pero usted sí es extremista. No, hermano, hasta para hacer un viaje, hasta para tomar vacaciones. Pastor, pero tanto así, sí, es que nuestra vida toda depende del Señor. No son extremos, es que debemos de orar, debemos de pedirle al Señor. Y este grupo nos ha enseñado a eso también,
a recordar, a retomar estas cosas. Que cual sea la decisión, por muy pequeña que parezca para nosotros, debemos de buscar la dirección de Dios. Voy a hacer un viaje, Señor. Mire, me encantaba cuando la hermana Marta decía: hermanos, oren para mí. Voy saliendo de aquí, de este lugar, y después llego a Estados Unidos, y luego voy a llegar a Colombia, y llegaba a Estados Unidos, hermano, ya mañana salgo. Qué bonito, hermano, es sentir esa dependencia de nuestro Dios. Es decirle: Señor, mire, voy a salir hacia allá. Necesito que ese salmo se cumpla en mí, que tú guardes mi entrada, que tú guardes mi salida de ahora y para siempre, que tú envíes ángeles a mi alrededor, que no sea simplemente una oración, sino que de corazón, aleluya, de corazón, oh aleluya, usted pueda decir: Señor, mi vida está en tus manos, tú eres mi guardador. Eso es lo que hacemos con este tipo de oración, amén. Y por eso cuando hacemos ese viaje vamos tan confiados de que los ángeles de Jehová acampan a nuestro alrededor, aleluya. Bendito sea el Salvador. A eso me refiero, hermano. Cual sea la decisión que hayamos que tomar, diariamente estamos tomando infinitas decisiones, pero mi pregunta es: en cada decisión, ¿está usted poniendo, amén, al Señor al tanto? Oh, wow, porque algo aprendí en el Instituto Bíblico y nos enseñaba, un pastor nos enseñaba en ese tiempo, decía: la manera más fácil de que las cosas le funcionen es que usted involucre a Dios en cada decisión. Si va a tomarse un café: Señor, en tu nombre poderoso me tomo este café. Oh, aleluya. Y así en todo. Señor, voy a ir hacia aquel lugar. Señor, tú me autorizas, permíteme, Señor, llegar. Señor, si es tu voluntad. Involucre a Dios en todo, en su diario vivir. Amén. Y verá usted cómo el Señor se va a glorificar. La soberanía de Dios, amén, y nuestra responsabilidad en la vida diaria. Mire, el equilibrio entre confiar en la soberanía de Dios y cumplir con nuestra responsabilidad es algo que debemos de practicar cada día. Amén. No podemos ser irresponsables en pensar en que Dios es soberano, en que Dios tiene el control y bueno, hagamos. No podemos, amén, omitir la responsabilidad que debemos de tener o que debemos de practicar cada día en la vida diaria. Mire, hermano, este principio se aplica tanto en lo pequeño, como decíamos, como en lo más grande. Desde las decisiones financieras hasta las relaciones personales. Siempre debemos vivir reconociendo que todo lo que tenemos proviene de nuestro Dios. Filipenses 4:19, Pablo habla y dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Proverbio 16:9 dice: el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Aleluya. Mire, cierto agricultor puede plantar, puede regar, puede cuidar su campo con diligencia, pero sabe que la cosecha no depende de sus esfuerzos solamente, sino también del clima, de la tierra, de la providencia divina. La responsabilidad de cierto agricultor es sembrar, pero la providencia de Dios es quien trae la cosecha, quien va a traer la lluvia, aleluya, quien va a traer ese buen clima para que se dé la cosecha. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Amén. Usted hace, y hay otro texto donde dice: muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pero debemos tener esa, amén, prudencia. Debemos de tener esa responsabilidad. La oración, amén, no anula la acción. Al contrario, debemos de accionar con prudencia, con responsabilidad. ¿Cómo podemos reconocer que nuestras acciones tienen un impacto, pastor? Amén. Pero al mismo tiempo entender que todo depende de la providencia de Dios. Estamos tomando, amén, responsabilidad por nuestras acciones, sin olvidar que es Él quien controla todo.
Aleluya. Mire, la dependencia total de Dios en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de dificultad. Cierto que es difícil, cierto que es fuerte, cierto que es un reto y un desafío. En esos momentos difíciles, ¿cómo podemos depender del Señor? Y ahí es donde juega ese papel de la confianza, aleluya, de entender de que Dios está sobre cada situación, de que Él tiene el control. Pero pastor, ¿pero cómo yo puedo estar mirando esta situación? Entra la angustia, entra esto, entra lo otro. Pues no, ahí es donde el Señor dice, amén, probad y ve cuán bueno es el Señor, amén. Gustad y ve cuán bueno es el Señor, aleluya. Hay que tener, amén, esa tranquilidad y esa confianza en que Dios tiene el control. En los momentos difíciles, cuando más claramente vemos nuestra dependencia de Dios, es ahí, en la enfermedad, en el dolor, en las pruebas, amén. Esas pruebas nos reducen a nuestra fragilidad. Y decíamos en estos días, amén, de entender que somos frágiles, que somos débiles, aleluya, de que no simplemente predicábamos en estos días, de que no simplemente debe de ser una declaración. Diga al débil, fuerte soy. Si recuerda, diga al débil, no es una declaración solamente, es una dependencia total del Señor. Es entender que somos frágiles, es entender que Dios tiene el control de nuestras vidas. Bendito sea el Salvador. Y en esos momentos, amén, tanto la oración como la prudencia se combinan de una manera única, aleluya, porque oramos pidiendo ayuda, pero también debemos de ser prudentes al tomar medidas apropiadas. Por eso 2 de Corintios, Pablo habla, capítulo 1, versos 8 y 9, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que ni aún teníamos esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Puedes estar viviendo la situación, aleluya. Puedes estar diciendo, no, ya no hay esperanza, ya no hay vida. La salud, la medicina, la ciencia no me da esperanza. Pero no puedes olvidarte que aún de los propios muertos Dios puede levantarte, Dios puede resucitarte. Así como Lázaro, sus hermanos perdieron la esperanza. Señor, lleva 3 días de estar muerto, ya hiede, Señor. Yo, Señor, si tú hubieses llegado, el Señor se tomó su tiempo. Sabe que estaba mostrando Él su poder, su soberanía. Aleluya. Ellos pudieron tener, amén, que volver su confianza al Señor. Y en esta mañana, aleluya, Dios no va a actuar a nuestro tiempo. Dios no va a actuar, aleluya, cuando nosotros lo digamos. Dios tiene el control. Dios no se atrasa ni se adelanta. Dios obra en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto de su voluntad. Aleluya. Habrá alguien que se habrá cansado. Habrá alguien que su fe, aleluya, se ha dilatado. Amén, se ha apabilado, esperando. Oh, pacientemente esperé en Jehová, dijo el salmista, pero nada recibo, nada escucho. Oh, Señor, no encuentro no veo tu intervención. Pues en esta mañana, aleluya, Pablo nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal manera que ni aún teníamos esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos. No es en lo que tú puedas hacer, no es lo que tú puedas obtener, no es lo que tú puedas alcanzar, no, sino en Dios que resucita aún de los muertos, aleluya.
aleluya, según su propósito. En este día Dios puede resucitar ese sueño que estaba abandonado, que estaba por allá alejado, que se había olvidado. Dios puede resucitar esa familia que se había destruido y que por el paso del tiempo usted oraba y ha olvidado orar por esa familia. Dios puede traer hijos a su presencia, aleluya, pero no desistamos. Dios todavía sigue en el asunto, Dios todavía sigue pendiente, Dios sigue todavía escuchando, pero no olvides tu responsabilidad, aleluya. Y todo vos anda la valla. No olvides tu responsabilidad. Deuteronomio 8:3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. En Él, amén, con lo que Él te enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, aleluya. Hay momentos de crisis personales, aleluya, como una enfermedad grave. Podemos orar a Dios pidiendo sanidad, pero también debemos tomar las decisiones correctas al seguir el tratamiento médico. La oración y la prudencia se combinan aquí claramente, aleluya, de una manera vital, aleluya. Cuando estamos en medio de dificultades, estamos realmente dependiendo de Dios, reconociendo que Él tiene el control, amén, pero también tomando las decisiones prudentes que nos permitan avanzar, aleluya. Y en esta mañana, amén, quiero que realmente abras tu corazón, porque Dios nos ha mostrado que tanto la oración como la prudencia son esenciales en la vida cristiana. La oración nos recuerda que todo está bajo el control soberano de Dios, mientras que la prudencia nos llama a tomar decisiones sabias, responsables en nuestras vidas. Ambos aspectos no son mutuamente excluyentes, no, sino complementarios. Al vivir de acuerdo con estos principios, podemos enfrentar cualquier desafío con fe, con sabiduría, aleluya. Por eso la oración y la prudencia no son elementos contradictorios, sino complementarios en nuestra vida cristiana. Debemos orar para reconocer la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo debemos actuar con prudencia, sabiendo, amén, que nuestras decisiones también forman parte del plan de Dios. Y en esta mañana, aleluya, en esta corta reflexión, quiero que levantemos una oración. Quiero que tomemos tiempo para reflexionar sobre cómo la oración y la prudencia se entrelazan en nuestra vida cristiana. Amén. Que esta enseñanza, que esta corta reflexión nos anime a confiar más en Dios mientras vivimos con responsabilidad y sabiduría. Oh, en este día, aleluya, debemos de entender eso. Debemos de comprenderlo, aleluya. Debemos de saber, aleluya, que a pesar de que estamos todavía, aleluya, en esta situación, todavía no hemos visto la sanidad. Pero le decía a alguien en esta mañana: pero no te olvides, pastor, pero ¿hasta cuándo con esta pastilla? ¿Hasta cuándo con esta medicina? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo le decía: no te olvides. Aleluya, el tomarte una medicina no niega la soberanía ni el poder del Señor. No, aleluya, son herramientas. Dios sabrá el tiempo hasta cuándo, pero acuérdate que la ciencia, la medicina viene del Señor también. Jeremías 33:6 nos dice que Él nos ha dado, amén, medicina, cura y sanidad. Vendrá la medicina, también vendrá la cura, pero también va a llegar la sanidad, pero en el tiempo perfecto del Señor. Oh, Señor, voy a tener que seguir. No te preocupes. La oración te va a crecer, va a crecer esa confianza. Y en cualquier momento, aleluya, el dictado
certamen va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado de creer en nuestro Dios soberano. Él tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control de nuestra situación. Él tiene el control de nuestro organismo. Él tiene el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todas las circunstancias que nos rodean. Él tiene el control, pero tenga prudencia para tomar decisiones. Pida sabiduría para tomar decisiones. Aleluya. Me impacta lo que pasó con el pueblo de Israel. Amén. Ellos estaban bien equipados para la batalla. Ellos tenían un gran ejército para salir a la batalla. Personas diestras, aleluya, en el arco, con la espada, aleluya. Pero ellos clamaron a Dios. No se valieron de lo que tenían nada más. No se valieron de las herramientas que tenía o que Dios le había provisto. No, ellos clamaron a Dios en medio del combate y Dios le dio la victoria, aleluya. Igual que Nehemías, él preparó, ellos organizaron. Nehemías era un hombre que tenía sabiduría del cielo, pero él podía hacer las cosas, amén, porque ya sabía cómo hacerla. Pero él no se valió de su conocimiento, él no se valió de sus herramientas, él no se valió de la experiencia. No. Ellos, ¿qué hicieron? Él dice que oramos a nuestro Dios y debemos de volver a ese altar, debemos de buscar su gloria, debemos de buscar su rostro, debemos de buscar su aprobación hasta para las cosas más sencillas según nuestro parecer. Debemos de decirle: Señor, tú estás de acuerdo, Señor, tú me autorizas, Señor, tú me permites, aleluya. No es que cuando lo hagamos después le digamos: Señor, ¿será que era tu voluntad? No, yo quiero pedir al Dios primero: Señor, confirma mis pasos, confirma mi decisión, confirma, Señor, que tu poder soberano, Señor, creemos en Él, pero confirma esta decisión, Señor. Vamos en esta mañana, yo quiero invitar a orar a alguien y decirle: Señor, levantar oración a Dios en esta mañana y poner mis planes, mis sueños, mi salud, mi familia, vamos a ponerla, mis hijos, mi economía, mis proyectos económicos, vamos a ponerlos en la presencia del Señor, aleluya. Sobre todo tu salvación, aleluya, tu salvación, vamos a ponerla. Pero no te olvides, aleluya, aunque Dios tiene el poder, aunque Dios ya pagó el precio en la cruz, aunque la salvación es gratuita, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad: la oración y la prudencia, la oración y la prudencia. No se olvide, la oración y la prudencia, la oración y la prudencia. Debemos de ser responsables de esas decisiones, aleluya. ¿Por qué no levantamos una oración en esta mañana? Yo quiero invitar que usted pueda abrir su micrófono en esta mañana y vamos a reconocer, primeramente reconocer que servimos a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios que tiene el control de todas las cosas, aleluya. Levante su oración en esta mañana, aleluya.